momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 33 minutos, hoy día lunes 8 de agosto de 2011. Esta semana será seguramente muy atractiva para lo que es la política, sobre todo con el informe a la Nación que deberá cumplir el presidente de la República el próximo día miércoles 10 de agosto en el seno del pueblo, allí en la casa de la democracia que es la Asamblea Nacional, y de manera especial en esta situación que no se tiene todavía el cuadro de dignidades elegidos por parte de los asambleístas. Sin embargo, Fernando Cordero, que fue reelegido por estas situaciones graves que hemos ya analizado la semana anterior y que tienen sus consecuencias y que van a tener más consecuencias, aún resta por elegir a la primera vicepresidenta, que se supone es Betty Amores, porque ella ya fue elegida, y sin embargo el Corcho Cordero suspendió esa sesión y vamos a ver qué pasa cuando se la reinstale y si se trata o no en esta semana este asunto. Alfred Marshall tiene un libro muy importante que cuando uno estudia economía debe de comenzar a leerlo como Principios de Economía, que básicamente va tomando en consideración los conceptos de la economía. Y muchas personas se complican tratando de definir qué es la economía. En el argot común muchas veces se dice que economía es lo que hace un ama de casa cuando va al mercado o al supermercado a conseguir los alimentos para su familia, también los artículos de limpieza. Sí, exactamente es eso. Y siempre hay que considerar que el dinero jamás logra cubrir todas las necesidades o las aspiraciones que un humano tiene. Por más que alguien reciba un ingreso adicional, siempre va a tener alguna necesidad insatisfecha. Dentro de un conglomerado trabajamos como sociedad y dentro de la sociedad tratamos que cada uno, en este caso los ecuatorianos, tengamos satisfechas por lo menos las necesidades mínimas. Este autor, Alfred Marshall, reduce el término economía o el concepto de economía, inclusive va combinando al punto en que llega a decir que economía es lo mismo que la economía política. Algunos la quieren dividir, dicen que no, que economía es una ciencia social y al unir con economía y la política es otra ciencia social, porque la política también tiene que ver con otra ciencia, la ciencia política, aunque algunos consideran que la ciencia política nunca existió realmente o que si existió como un intento debe haber desaparecido. Este autor dice, la economía política o economía es el asunto del hombre en el asunto de cada día. Si usted se levanta, va al baño, se ducha, está consumiendo un insumo, el agua, se cepilla, ¿verdad? Tiene el cepillo, la pasta dental, es decir, todo al instante. Va a la mesa, desayuna, luego enciende su vehículo o camina a la esquina para llamar un taxi o subirse a un bus, llega al trabajo a producir, recibe un sueldo, todo da la vuelta alrededor de la economía. Esto necesita tener principios, los principios económicos. Usted decide en qué va a invertir, cómo va a gastar, etc. Es decir, va creando políticas de economía. Por eso se convierte en una economía política, que llevada al plano global, al plano general del país, son los políticos los que definen en nombre del pueblo las políticas de la economía, o administran la economía política, que a la larga influye en la economía de cada uno de los ciudadanos. La economía política o economía es el asunto del hombre en la vida ordinaria de cada día, de cada momento. Así que cada uno en su momento terminamos siendo economistas de nuestra propia economía, pero que sabemos que hay un grupo de políticos que debe de actuar en beneficio de esa economía. Pero cuando los políticos no se comportan adecuadamente para el beneficio de esa economía, allí tenemos los ecuatorianos que ponernos
por lo menos a enterarnos de este tema, preocuparnos y participar para demandar y pedirle a la rendición de cuentas. Y saber que mientras la política, y es el tema que quiero desarrollar más ampliamente el día de hoy, de acuerdo a lo que escuchamos, a lo que hemos leído, a lo que el presidente de la República ha dicho el día sábado, referente al acuerdo político al que él ha llegado, o Alianza País ha llegado, él lo defiende, en la Asamblea Nacional para elegir a Fernando Cordero. Algunas veces en estos análisis nos quedamos un poco cortos, nos quedamos con algunas interrogantes por responder. El ciudadano tiene el derecho de quedarse un poco corto también porque quizás no profundiza el análisis y puede pensar, ¿y qué tiene que ver la política con mi vida? ¿Qué tiene que ver una elección amañada o comprando votos por parte de Fernando Cordero o de un acuerdo político como lo presenta el presidente, haciendo el apoyo a Virgilio Hernández la semana anterior? Tuvo inclusive inconvenientes con algunos otros asambleístas de Alianza País. Algún ciudadano podrá pensar, ¿qué tiene que ver todo este tema conmigo? Mire, hay una respuesta fundamental. Todo lo que se hace en política influye en su economía. Todo lo que a usted le pasa en su economía personal, familiar, depende de la política. Y lo vamos a explicar. Pero antes quisiera leer textualmente lo que el presidente de la República manifestó, tomando como ejemplo de lo que la política ecuatoriana todavía tiene que hacer, tiene que madurar. Tenemos que pedirle inclusive al primer mandatario que tenga claridad en los conceptos para que en función de eso pueda administrar bien la política y por lo tanto permitir a la economía ecuatoriana que cumpla sus objetivos en cada uno de los ecuatorianos, en cada uno de los hogares. El presidente dijo esto: si no se tiene mayoría en la Asamblea, se tiene que lograr acuerdos con otras tiendas políticas. Pero ahora satanizan esos acuerdos. Aquí hay dos partes en esta expresión. La primera es, si no se tiene mayoría en la Asamblea, se tiene que lograr acuerdos con otras tiendas políticas. Correcto, verdadero. Y la segunda parte, pero ahora satanizan esos acuerdos, también es verdadero. Debemos satanizarlo. Pero ambas verdades no están completas. Lo vamos a explicar. La primera parte, el acuerdo político verdadero que debe darse es, de acuerdo a un concepto que tenemos anotado, es el entendimiento informal o por escrito realizado por dos o más grupos políticos para realizar juntos, ¿qué? Un proyecto político. Para eso son los acuerdos políticos, para llevar adelante entre varios grupos que solos no lo pueden hacer porque no tienen ya mayoría Alianza País, pero para llevar adelante el proyecto político. Eso le faltó decir al presidente. El presidente debió haber dicho, si no se tiene mayoría en la Asamblea para llevar adelante el proyecto político, se tiene que lograr acuerdos con otras tiendas políticas. Ahí teníamos la verdad casi completa, porque todavía falta otra parte. Como tenemos que llegar a un acuerdo político para un proyecto político, hay que ver la manera en que llegamos al acuerdo. Si es un proyecto político, nadie debería pedir nada a cambio. ¿Por qué? Porque el proyecto político debe ser en favor de ¿quién? De todos los ecuatorianos. No puede ser a favor de alguien en particular. Esta es la parte que nos lleva a una pregunta. El acuerdo político que se logró la semana anterior en la Asamblea para elegir a Fernando Cordero, ¿qué defiende? ¿Por lo menos defiende el proyecto político de la Revolución Ciudadana? La respuesta, lastimosamente, es no. ¿Por qué? Porque fue un proyecto político a cambio de cargos. Una vicealcaldía y 2 cargos, 2 puestos en comisiones legislativas. A mí me llama la atención estas dos cargos en comisiones legislativas, porque también Alfredo Ortiz y Henry Cuji, si hubiera sido ese el caso, lo hubieran logrado por la oposición. También le hubieran dicho, yo voto por la oposición y ustedes me dan un puesto en esas comisiones. Aquí todavía está pendiente por investigar y certificar si hubo o no, coincidentemente, la suspensión
de una sanción en contra del barco propiedad de la familia Alfredo Ortiz. Y si hubo o no la relación directa con las asignaciones que se hicieron la semana anterior a la prefectura y a algunas municipalidades de la provincia de Pastaza, a la cual pertenece Henry Cuji. Es decir, se incumplió algunas normativas. Y ahí vamos a la segunda parte. ¿Por qué sí debemos satanizar ese acuerdo político por cargos? Hay muchísimas razones. La primera es porque es inconstitucional. Nuestros amigos oyentes pueden leer su Constitución, artículo 127, en donde le dicen que los asambleístas no podrán, en el numeral 2, ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos de presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. Y el numeral 3 dice, prohibido, no pueden los asambleístas gestionar nombramientos de cargos públicos. Así que el señor Fernando Vélez, miembro de Sociedad Patriótica, que vendió su voto o cambió su voto o entregó su voto en blanco para elegir a Fernando Cordero como presidente nuevamente de la Asamblea, debe responderle a la ciudadanía. Él incumplió el numeral 3 del artículo 127 de la Constitución, prohibido gestionar cargos públicos. Ese cargo que reconoció Virgilio Hernández, que se lo entregaron a la esposa del asambleísta a cambio de ese acuerdo, entre comillas, acuerdo político. Y hablando de acuerdos políticos, me decía un gran amigo, no te extrañes que en el futuro se diga que para justificar lo que se está haciendo, aún inclusive el proyecto político de corrupción, el proyecto político de Revolución Ciudadana, que se justifique hasta la corrupción. Y eso ya sería terrible. Ahora, viene la otra pregunta para concluir. ¿Por qué estas y otras prohibiciones de los asambleístas? Porque deben actuar en sentido nacional, lo dice el encabezado del artículo 127. Deben actuar en sentido nacional, es decir, por un proyecto común, general, de beneficio a la ciudadanía. Y no por proyectos personales o ambiciones personales. Y segundo, porque lastimosamente ese tipo de acuerdo a cambio de cargos públicos o asignaciones presupuestarias genera corrupción. Por eso es que en la Constitución de 1998 ya se incluyó estas prohibiciones. Ahora, con mayor razón, en esta Constitución que se dijo que iba a durar 300 años para ayudar a desarrollar al país, no se está cumpliendo. Este tema influye en la economía. ¿Por qué? Porque la economía es lo que debe regular el comportamiento del político. Y a su vez el político debe regular la política económica. Y si no se lo hace sobre intereses nacionales, sino sobre intereses particulares, lastimosamente se termina generando un problema en cada uno de los hogares ecuatorianos cuando el país no se desarrolla. Se pierde la confianza, se pierde la coherencia y por lo tanto la economía ecuatoriana está siempre en ascuas dependiendo de esta incertidumbre política, que no se sabe a qué atenerse porque ni siquiera se respeta la Constitución. Más aún en esta época en que aún los Estados Unidos, por falta de disciplina fiscal, sobre todo con esa invasión que se hizo a Irak, en donde se gastaron miles de millones de dólares, y la política fiscal estadounidense fue irresponsable. Mire usted cómo está influyendo en la convivencia en la sociedad estadounidense. Tendrán que salir de la crisis porque es un país muy rico y bien organizado. Sin embargo, ese problema de Estados Unidos puede degenerar la economía en el mundo, cayendo inclusive el precio del petróleo. Temprano escuchábamos las noticias aquí en Radio Forever. ¿Qué pasa si el precio del petróleo cae a menos de $70 el barril? $70 el valor de referencia sobre el cual se hizo el presupuesto del Estado ecuatoriano por 24.000 millones de dólares. Así que si no somos fuertes en la economía ecuatoriana al interior, porque no tenemos una política coherente, seria, responsable, constitucional, imagínese usted, debemos demandar como ciudadanos que esto se lo haga por si acaso suceda algo en el mundo y que ojalá nos afecte menos a los ecuatorianos.
Pero no podemos tener una defensa contra la crisis internacional si se da, si no tenemos una política económica ecuatoriana bien administrada, si la política realmente no es bien administrada. Vamos al corte comercial.